¿Cuál es el día correcto para guardar el Shabbat, que es el séptimo día, o el domingo? Esta es la tercera parte de este estudio que he comenzado. ¿Cuál es el día que debemos ir a la iglesia, que debemos congregarnos, que debemos estudiar, escuchar la palabra de Dios? Es el séptimo día, el Shabbat. No dije el sábado, ya lo expliqué en la primera parte. Si usted no escuchó la primera parte de ese estudio, yo le recomiendo que lo haga para que de esa manera, número uno, entienda esta tercera parte. Y número dos, si usted se va a formar un juicio en su mente, ya sea que lo crea o no lo crea, o ya sea que me juzgue o no me juzgue, usted debe tener todos los elementos necesarios para tener un juicio. Y sí debemos juzgar. No estoy diciendo criticar, que es muy diferente. No estoy diciendo condenar, que es muy diferente. Sí debemos juzgar las predicaciones, los estudios, las enseñanzas que escuchamos. Y eso es lo que debemos hacer. Inclusive a mí no me molesta que no estén de acuerdo conmigo. Le voy a recomendar algo. Si usted va en su mente, en su persona, con su familia, con su iglesia, con grupo de cristianos, grupo de hermanos, si usted va a decir que no está de acuerdo con esta enseñanza, está bien, está en todo su derecho. Tiene libertad de expresión, tiene libre albedrío. Pero será mejor que usted pueda probar lo contrario con las escrituras, porque no está de acuerdo. No es suficiente con decir yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza, con ese estudio. Usted lo puede decir y lo puede hacer, pero no es coherente, no es sabio, no es correcto que usted niegue algo y no pueda probar lo contrario. No cometa el error que cometen muchos ateos. Cuando yo debato con ellos, siempre los llevo yo a un punto donde yo les digo, si tú no crees que Dios formó el universo, entonces dime cómo se formó el universo. Y hay un punto en que ellos dicen, bueno, estoy estudiando. Bueno, todavía no lo sé, o todavía sigo estudiando, o todavía se está investigando. Ellos dicen, por el hecho de que la ciencia no tenga las respuestas, dicen ellos, no significa que exista un Dios. Pero no es coherente y no es inteligente eso. Porque si un ateo, una persona va a negar que Dios existe, entonces tiene que probar lo contrario. Cuando una persona dice Dios no existe, la persona está diciendo el universo fue creado, vino a existencia de otra forma, no a través de un Dios creador, vino a través de otra manera. Entonces yo siempre los llevo y les digo, entonces dímelo, dime cómo se originó la materia, cómo se originaron las células, los seres vivos. Y ellos no pueden. Entonces, cristianos, ustedes tampoco deben de cometer ese error de negar algo y no poder probarlo. En lo personal, un servidor cuando niega algo lo prueba. No solamente a través de estos videos, a través de mi vida diaria, de mi vida cotidiana. Si yo voy a probar algo, o si yo voy a contradecir, es porque voy a probar lo contrario. De otra manera simplemente digo no lo sé. Y no es pecado decir no lo sé. Quiero comenzar leyendo Mateo 5:17. Se los prometí en el primer video. Comienzo esta tercera parte leyendo Mateo 5:17 al 19. Y pastores, con todo respeto se los digo, pastores, copastores, líderes de iglesias, con todo respeto se los digo que usted se merece. Usted estudie esto que voy a leer a continuación, porque es bien importante lo que voy a leer. Y lo voy a explicar, pero por sí solo se explican los textos. Pero para beneficio de otras personas que tal vez son bebés en Cristo, son nuevas criaturas recién convertidas, lo voy a explicar. Dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cada vez que yo debatía defendiendo el domingo con un adventista, normalmente no todos los adventistas saben esta escritura, pero muchas veces me citaron este texto para refutarme el domingo ellos y defender el sábado.
Jesucristo dijo, no penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar o el verbo abrogar significa invalidar, significa abolir, significa anular. Hay diferentes acepciones y usted lo puede buscar en un diccionario, el significado. Jesucristo está diciendo, Yeshua está diciendo, yo no he venido para anular la ley o los profetas. Yo no he venido para anular, abolir, abrogar, sino para cumplir. Cada vez que una persona que me decía que la ley no estaba anulada, que se tenía que cumplir, y me citaba este texto, yo le daba la siguiente respuesta. Es cierto, Jesucristo vino a cumplir la ley. Jesucristo vino a cumplir los profetas. Pero una vez lo cumplió Jesucristo, hasta toda su vida, hasta el tiempo de la cruz, y al Jesucristo resucitar, yo les decía, ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora ya no debemos de guardar el sábado. En este caso yo le decía al adventista el sábado. Yo todavía no creo en guardar el sábado, yo creo en guardar el Shabbat. Y si usted no sabe la diferencia, vaya a la primera parte de este estudio para que entienda cuál es la diferencia entre el Shabbat y el sábado. Entonces, yo estaba de acuerdo con la persona. Jesucristo no vino a abolir, no vino a anular. Él vino a cumplir. Entonces, yo le decía a la persona, pero como Jesucristo la cumplió, ahora Jesucristo la anuló. Y usaba de ejemplo Colosenses 2 del 13 al 17. Ese pasaje que les leí en el primer video o en el segundo video, no recuerdo porque este es el tercer video, la tercera parte de este mismo estudio, Shabbat o domingo para guardar. Entonces yo le decía, Jesucristo no la vino a abolir, la vino a cumplir, pero una vez la cumplió, ahora quedó anulada, quedó abolida. Y eso no es verdad. Si Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir, a anular la ley y los profetas, entonces si nosotros interpretamos que después de su resurrección en el nuevo pacto, nosotros entendemos pacto como testamento, otro error garrafal que cometemos, entonces Jesucristo está mintiendo. Jesucristo está mintiendo si él cumplió la ley y la anuló después. Entonces Jesucristo aquí mintió. Es lo que nosotros no entendemos. Y no entendemos porque tenemos varios textos fuera de contextos que los malinterpretamos, porque tenemos una doctrina que nos fue heredada por teólogos ex católicos, ex romanos. Entonces tenemos ciertos textos nosotros para supuestamente apoyar la teología, la doctrina, que la ley fue anulada. Y no es verdad. Sigo leyendo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, escuche bien, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice que hasta que pasen el cielo y la tierra. En otras palabras, Jesucristo dijo también en otro evangelio que era más fácil pasar los cielos y la tierra antes que quebrantar o fallar uno de estos mandamientos, una tilde o una jota. Eso se refiere a los signos de puntuación más pequeños en el idioma español, pero en el idioma hebreo está la yud o la yod, como usted la conozca, que es simplemente lo que nosotros llamamos en la gramática española o en la ortografía el apóstrofe. Es como una coma, pero no va abajo, va arriba, es un apóstrofe. Eso es la yud en el idioma hebreo. Es lo que Jesucristo está diciendo, que ninguna signo, ninguna letra más pequeña pasará de la ley. Versículo 19, note lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿A cuáles mandamientos se refiere? Se refiere a los mandamientos de la ley, de la Torá, del Pentateuco, de la ley mosaica. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Por qué yo sé que se refiere a esa ley y no se refiere al Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento no existía todavía. Todavía no estaba escrito, ni siquiera Mateo estaba escrito.
aquí Jesucristo está viviendo en carne propia lo que después escribió Mateo. Pero en este momento no estaba escrito ninguna parte del Nuevo Testamento, no estaba escrito. Por lo tanto, Jesucristo se refería a lo que estaba escrito, al Tanaj, en este caso a la ley, porque él está hablando de la ley y los profetas. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así, pastores y líderes, vean el grande problema que tenemos si estamos enseñando incorrectamente, y así enseñe a los hombres o a los miembros de su iglesia, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, cualquier pastor, cualquier líder, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué chasco nos vamos a llevar en el reino de los cielos? Digo, los que lleguemos al reino de los cielos, cuando nos demos cuenta que muchos pastores que son reconocidos internacionalmente, que predican en conferencias grandes, le predican a miles de personas, pero que están enseñándole a la gente a quebrantar uno de los mandamientos pequeños de la ley. ¿Usted piensa que porque el pastor fulano de tal es reconocido nacional e internacionalmente y que tiene una mega iglesia, tiene miles, pero está enseñándole a su gente a quebrantar uno de los mandamientos de la ley? En este caso, hablando del Shabbat, a quebrantar el día de reposo, el séptimo día. Y Jesucristo, no soy yo, Jesucristo está diciendo que cualquiera que quebrante, y no solamente quebrante, y enseñe a quebrantar uno de estos mandamientos, aunque sean muy pequeños, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Usted se va a sorprender cuando estemos en el cielo, que los pastores que ustedes los tenían por sublime, los tenían en alta estima, van a ser pequeñitos, van a ser de los últimos en el reino de los cielos. Es lo que Jesucristo está enseñando. Yo le doy gracias a Dios. Usted no sabe lo agradecido que estoy de haberme dado cuenta de que yo estaba equivocado guardando y creyendo que era correcto guardar el domingo. No hay ningún mandamiento en toda la escritura que Dios nos mande a guardar el domingo. No hay ningún mandamiento. Inclusive se lo voy a adelantar. Si usted va a los originales del Nuevo Testamento, cada vez que se menciona primer día de la semana, no aparece en el original ni el domingo, ni aparece primer día de la semana. Aparece la palabra griega Shabbatón, de Shabbat, Shabbatón. Y eso se lo voy a enseñar cuando enseñe que Jesucristo no resucitó el domingo. Jesucristo resucitó en el Shabbat, en el séptimo día, en el día del reposo. Pero eso será otro estudio. Solamente le quiero dar esto para que ustedes comiencen a estudiar, comiencen a darse cuenta si verdaderamente es el domingo o es el Shabbat. Algunos de ustedes van a decir, no, bueno, a mí no me importa si sea el Shabbat o el domingo. O sea, es gente floja, gente que le da igual. Pues esta misma gente se va a parar delante de Dios. Esta misma gente que dice que es cristiana y que ama a Dios y que quiere obedecer al Señor. Esta misma gente no tendrá excusa simplemente porque usted tuvo una Biblia en su casa y no se puso a estudiar. Le importaron más las taranovelas. Le importaron más los programas de televisión. Le importaron más las fiestas. Y no estoy hablando de las fiestas hebreas, las fiestas seculares o mundanas, como usted le quiera llamar. Le importaron más cualquier otra cosa, porque todos tenemos 7 días a la semana. Todos tenemos 365 días, en el caso de nosotros los gentiles. En el caso de los judíos tienen 360 días en su calendario hebreo. Todos tenemos 24 horas cada día y todos estamos ocupados, todos trabajamos. Yo trabajo en lo secular. Yo no estoy de tiempo completo en el ministerio, me gustaría,
pero ahorita no estoy de tiempo completo. Por lo tanto, yo también trabajo, yo también soy padre de familia, yo también tengo mis responsabilidades, pero yo prefiero muchas veces estudiar mientras usted está haciendo otra cosa. Entonces, vamos a ver que los apóstoles, les dije en los dos videos anteriores, los apóstoles siguieron guardando la ley mosaica, esa supuesta ley que quedó anulada, que quedó abolida. Y recuerdo que en el segundo video, la segunda parte de este estudio, recuerdo que les comencé a enseñar sobre las fiestas hebreas. Y recuerdo que les leí Zacarías capítulo 14. Bueno, ya que les leí Zacarías capítulo 14, donde habla 4 veces por lo menos la fiesta de los tabernáculos, donde vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio. Usted que dice que la Torá, que el Pentateuco ya está anulado, abolido, se equivoca. Si estuviera anulado, no tendríamos por qué celebrar en el milenio la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot en hebreo. Ahora vamos a seguir con las fiestas hebreas, ya que comencé en el video anterior. Ahora vamos a el libro de los Hechos, capítulo 18. Voy a usar mucho el libro de los Hechos. Hechos 18, 21. Dice aquí, está el apóstol Pablo, Shaul. Hechos 18, 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, esto es lo que dijo el apóstol Pablo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Aquí hay una fiesta hebrea que no dice cuál fiesta que viene. Entonces Pablo dijo, es necesario que yo la guarde en Jerusalén. Pablo, como judío, seguía guardando las fiestas. Ok, van a haber cristianos que van a decir, bueno, Pablo las guardaba porque él era judío. Se equivoca. Él las guardaba no porque era judío, sino porque estaba vigente la ley de Moisés. ¿En qué quedamos? O está vigente solamente para los judíos. ¿Es Dios solamente Dios de judíos y no de gentiles? ¿Es la escritura solamente para los judíos y no es para los gentiles? ¿O somos esa clase de cristianos que solamente tomamos de la escritura solamente lo que nos conviene? Como lo dije en el video anterior, usted es la clase de pastor que enseña que la ley ya caducó, ya quedó anulada, mas sin embargo sigue exigiendo el diezmo. Si ya quedó anulada, no hay por qué exigir el diezmo. Pero si está vigente como yo creo, entonces hay que exigir el diezmo. Claro, no cada rato, es una manera de decirlo. Hay que exigir el diezmo para que la gente lo dé, para que la gente cumpla con ese mandato, ese mandamiento. Y déjeme decirle, yo doy mi diezmo. Así que la ley todavía está vigente. Entonces aquí Pablo habla de una fiesta. No es la única vez que menciona que va a guardar una fiesta. Hechos 20 del 6 al 8. Dice Pablo otra vez: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, ahora está hablando de otra fiesta, que se llama esta fiesta los días de los panes sin levadura. Eran 7 días consecutivos, comenzando desde el día 15 hasta el día 21 del mes de Aviv. Inmediatamente después de la Pascua, que se celebra el día 14, la Pascua es una fiesta, los panes sin levadura es otra fiesta, que son 7 días. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué se quedaron 7 días? Porque la fiesta duraba 7 días. Inclusive dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando dice el primer día de la semana no se refiere al domingo, hermanos. Ese error garrafal lo cometí yo. Este era un texto que yo usaba para defender el domingo, Hechos 27. Aquí está hablando, leamos el contexto. El primer día de la semana de los 7 días. ¿De cuáles 7 días?
de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, la fiesta de los panes sin levadura se guardaba desde el día 15, mes de Aviv, que después fue cambiado al mes de Nisan, desde el 15 al 21. Está hablando del primer día de esos 7 días, o sea, está hablando del día 15. No está hablando del domingo. Inclusive el domingo no existe en el calendario hebreo. Existe el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, dice versículo 8, y había allí muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Dice, había muchas lámparas. Alguien dirá, ¿y eso qué? Es irrelevante, ¿no? Lo que está dando a entender que había muchas lámparas porque los judíos se habían preparado con muchas lámparas para esta fiesta. Por eso menciona muchas lámparas. No es irrelevante, es relevante. Es necesario que se mencione para que sepamos que estaban preparados los judíos para congregarse durante 7 días y comer panes sin levadura. Hechos 20, versículos 10 y 11. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, refiriéndose a Eutico, que se había caído, se había matado. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces Pablo estuvo allí comiendo panes sin levadura. Eso ha sido malinterpretado por los cristianos y celebran la última cena o la cena del Señor, que es una manera incorrecta de celebrar la cena del Señor. ¿Quieres saber más de esto? Tengo un video en los videos de abajo que explico sobre los panes sin levadura y explico que la cena del Señor no es bíblica. Hechos 20:16. Estamos viendo que los apóstoles, en este caso Pablo, guardaban todavía las fiestas que están en Levítico 23, las fiestas solemnes. Si ya estuviera el Pentateuco, la ley abolida, no tendrían por qué seguir celebrando estas fiestas. Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Otra vez menciona lo mismo. Pablo trataba de estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Este día de Pentecostés era otra fiesta hebrea que se celebraba 50 días después de la Pascua. En otras palabras, después del día 14, en el mes de Aviv o mes Nisan, se contaban 50 días y en el día 50 era la fiesta de Pentecostés o Shavuot en el hebreo. Solamente le estoy dando un poquito de introducción a estas fiestas, pero en otro video enseñaré sobre las 7 fiestas hebreas que habla el libro de Levítico. Entonces estoy demostrando con esto que los apóstoles, estoy empezando con Pablo y con Bernabé y también menciona Silas más adelante, estaban guardando todavía la ley. Por ejemplo, ahora vamos al día de reposo, al 7º día, que es el día que debemos de guardar los cristianos, no el domingo. Debemos de guardar el día de reposo. Permítame, necesito mis lentes. Aquí están. Estoy batallando un poco para alcanzar a ver la letra. Hechos 13, 14 al 16. Hechos 13, 14 al 16. Tenemos cuando Pablo guardaba el día de reposo. Hechos 13, 14. Ellos, dice, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Aquí se sentó Pablo y Bernabé en una sinagoga un día de reposo. ¿Por qué? Porque era la costumbre, porque era un mandamiento, era un mandato de Dios guardar el 7º día. Alguien podrá decir, como yo alguna vez lo dije,
es que Pablo iba para ganar a los judíos para Cristo. Mentira. Si ese era el caso, ¿por qué guardaba las fiestas hebreas? Si ese es el caso, ¿por qué en el milenio vamos a guardar el séptimo día con Cristo? Si ese es el caso, ¿por qué vamos a guardar la fiesta de los tabernáculos? En Zacarías 14 les leí los pasajes en el video anterior. Si ese es el caso, ¿por qué Pablo hace un voto nazareo o nazareno, como usted le quiera llamar? Es mentira. No es porque Pablo, varias personas han dicho, es que Pablo se hizo judío para ganar a los judíos, se hizo gentil para ganar a los gentiles, se hizo sabio para ganar a los sabios, se hizo débil para ganar a los débiles, de todo se hizo de todo. Sí, es cierto que dice la escritura eso, pero Pablo no iba el día de reposo simplemente para ganar a los judíos, es porque era una costumbre. Ya se me rompieron los lentes. Bueno, varias cosas estuvieron pasando antes de yo grabar este video. Al parecer, el enemigo no quiere y no quería que yo enseñara este video. Pero en el nombre del Señor, seguimos adelante. Hechos 13. Les dije hasta el 16. Dice versículo 15. Aquí está Pablo sentado en la sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, que esa era la costumbre, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Si el apóstol Pablo hubiese estado enseñando que ya estaba anulada la ley, número uno, a él no lo dejan hablar en una sinagoga. Cada sinagoga tenía un jefe, tenía un rabino, lo que hoy en día los cristianos llamamos un pastor, un líder. A Pablo no le hubieran permitido abrir la boca, es más, no le hubieran permitido ni siquiera entrar a la sinagoga. Y lo vamos a ver más adelante que después se lo prohibieron. Y se lo prohibieron porque creían que Pablo estaba enseñando a quebrantar la ley de Moisés, y no era cierto. Pero nos damos cuenta que Pablo estaba predicando dentro del judaísmo. Pablo no se sentía que él era cristiano. Después voy a explicar eso sobre de dónde viene la palabra cristiano y quiénes eran los cristianos. Los apóstoles, ellos no decían nosotros somos cristianos o nosotros somos evangélicos o protestantes. No, los apóstoles sabían que ellos eran judíos, que estaban dentro del judaísmo, que guardaban la ley, guardaban los profetas, tenían el Tanaj, el Antiguo Testamento, que esa era la escritura inspirada por Dios, y ellos no sabían nada de los gentiles, no sabían que iban a venir un grupo que se iba a llamar, y les iban a llamar cristianos, que se iban a separar de ellos por miedo de los romanos, y que iban a comenzar a guardar, en vez del Shabbat, el domingo, en vez de los panes sin levadura, la cena del Señor, entre otras cosas que iban a cambiar los romanos. Como el nombre Jacobo se cambió a Santiago, entre otras cosas. Entonces Pablo está como judío y les va a probar por las escrituras que Jesús es el Mesías. Ahora, esto no era algo nuevo para estos judíos, porque antes de Jesús se levantaron otros Mesías, pero eran falsos. En Hechos capítulo 4 y capítulo 5 está eso. En la historia secular encontramos también a otros Mesías después de Cristo, que son Mesías falsos. Y a estos Mesías falsos los siguieron todos aquellos judíos que no se convirtieron en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de Jesús. Que más de 3,000, más de 5,000 judíos se habían convertido y habían creído que Jesús, que Yeshua, era el Mesías. Entonces aquí Pablo comienza a hablar en el día de reposo. Es la costumbre de él. Hechos capítulo 15. Traigo varias citas para que usted sepa que no solamente es una ni dos. Hechos 15, 19 y 20. Dice así. Aquí está Jacobo el menor. Jacobo, el medio hermano de Jesucristo y de Yeshua. El que después le pusieron, la Iglesia Católica le puso Santiago.
el que escribió la epístola. Dice Hechos 15, es el año 50, es el primer concilio. Muchos gentiles están convirtiéndose a Cristo, están creyendo que Jesucristo es el Mesías. Gentiles, dije. Entonces los judíos, los miembros de estas sinagogas, no sabían qué iba a pasar. Ellos creían que solamente el evangelio era para los judíos. Recordemos en la visión que le enseñó el Señor a Pedro, cuando le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y él dijo, no Señor, porque ninguna cosa inmunda entró jamás a mi boca. Él dijo, lo que yo limpié no lo llames tú común o inmundo. 3 veces se lo dijo y 3 veces fue alzado al cielo ese lienzo de animales. Lo que Dios le estaba enseñando era que los gentiles también era el evangelio para ellos. Las buenas nuevas era también para los gentiles, porque para los judíos eran animales los gentiles y eran personas inmundas, paganas, idólatras. Dios no le estaba enseñando a Pedro que podía comer carne de puerco, carne de camarón, entre otros animales prohibidos por la ley. Lo que Dios le estaba enseñando era que le predicara también el evangelio a los gentiles. Y recordemos que Pablo le predicó el evangelio, por ejemplo, a Cornelio, un gentil. Entonces, aquí no saben qué hacer. Cientos de gentiles se han convertido. No hay una copia de la ley para ellos. No había imprenta. No es como hoy en día. Les regalan una Biblia y es todo. No hay lugar para ellos en las sinagogas. No hay suficientes sinagogas. No saben qué hacer. Se reúnen los apóstoles, entre ellos Pedro y Pablo. Entonces Santiago es el líder de ellos. No era Pedro el líder. Todavía no era Pablo, Saulo de Tarso. Todavía no era líder. El líder era Jacobo. Y vamos a verlo por la manera que él habla. Dice Hechos 15, 19. Por lo cual, yo juzgo. Cuando dice yo juzgo, Jacobo, es porque él tiene autoridad. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, esto es la ley, de ahogado, esto es la ley, y de sangre, esto es la ley de Moisés. Si ya estuviera anulada la ley de Moisés, entonces estos apóstoles, entre ellos Pedro y Pablo y Jacobo, no tendrían por qué prohibirles mandamientos de la ley a los gentiles que se estaban convirtiendo. ¿Por qué solamente les dieron esta ordenanza? Porque no tenían copias del Antiguo Testamento, no tienen copias de la ley para enseñarles qué estaba prohibido y qué no estaba prohibido. Es, por ejemplo, hoy en día cuando va un misionero a levantar una iglesia a un lugar, no hay Biblias. Todo lo que hace el misionero es conseguir tratados, folletos, Juan y Romanos, una porción de la Biblia y regalárselas y que empiecen a aprender la palabra de Dios. Pero no tiene suficientes Biblias para nuevos convertidos, nuevos creyentes. Esto es lo que están haciendo. Aquí lo importante es que les están dando mandamientos de la ley de Moisés. Hermanos, la ley de Moisés no está anulada, no está abolida. Otro ejemplo, Hechos 16, 13 al 16. Y un día de reposo, o sea, séptimo día, salimos fuera de la puerta, otra vez dice Pablo eso, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo fue otra vez como buen cristiano, digamos, pero no era cristiano, como buen creyente en el Mesías, a guardar el día de reposo. En el día de reposo hacían en cierta hora oración. Y allí está una mujer, versículo 14, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella, se refiere a la mente, no el corazón, el órgano vital, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada,
y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, otra vez, ellos como quiera van a la oración el día de reposo, no importa que ya bautizaron a Lidia, nos salió al encuentro una muchacha que tiene espíritu de adivinación. Entonces, Pablo sigue guardando el día de reposo, lo sigue guardando. Otro ejemplo, Hechos 17, 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, escuche las palabras, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días consecutivos de reposo, 3 Shabbats, 3 séptimo días. Si Pablo no estuviera guardando el Shabbat, les repito, estos judíos en esta sinagoga no le permitirían que les explicara o discutiera con ellos el día de reposo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver en otra escritura que sí se lo prohíben. Y se lo prohíben porque les llegó el chisme a los rabinos, a los líderes de las sinagogas, de las congregaciones. Les llegó el rumor, el chisme de que Pablo estaba quebrantando la ley de Moisés, y era mentira, no la estaba quebrantando. Entonces, versículo 3, Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él les probaba a los judíos cada día de reposo que él era el Cristo. No le estaba enseñando ni a quebrantar el Shabbat, si no, no lo escucharían, ni a quebrantar cualquier otro mandamiento. Por ejemplo, versículos 16 y 17, mismo capítulo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿En dónde? En Atenas. ¿Sabía usted que en Atenas, en aquel tiempo, Atenas, Grecia, había muchos judíos? Antes de Jesucristo, de Yeshua, y después de Jesucristo, ya había judíos esparcidos por todo el mundo. En aquel tiempo todo el mundo era parte de África, parte de Europa y parte de Asia. De América no se sabe nada. Probablemente todavía no había habitantes en el continente americano o australiano o en Oceanía o en alguna otra isla. Entonces, en Grecia había judíos. Por eso es que en Juan capítulo 7, esta es una información adicional para que usted lo sepa. En Juan capítulo 7, versículos 34 y 35 dice así: Jesucristo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Los judíos sabían que había en Grecia, en Atenas, había judíos que habían nacido, probablemente muchos habían nacido en Grecia, pero eran de sangre judía. ¿Se irá a los dispersos entre los judíos y enseñará a los griegos? Otro ejemplo de que había judíos en Grecia, Juan 12:20. Así lo dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿A cuál fiesta? La fiesta hebrea. Había ciertos griegos, o sea, griegos que eran judíos de sangre. Entonces, pasamos al siguiente ejemplo donde están guardando el día de reposo. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 5. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Ahí había judíos. Todo el tiempo Pablo está buscando judíos. También le predicaba, por supuesto, a los gentiles. Inclusive estos judíos también eran considerados gentiles. Usted no crea que todos los gentiles no hay ningún judío, no. La palabra gentiles significa paganos, o sea, había judíos que eran paganos, idólatras. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, o sea, Atenas, Grecia, y fue a Corinto. En Corinto también había mucho judío.
Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ese Claudio, ese emperador romano, dio la orden de que los judíos salieran de Roma, y entonces Pablo fue a buscarlos a Corinto. Muchos emigraron a Corinto. Y como era de lo mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo todos los días de reposo, todo séptimo día, no está guardando el domingo, no está guardando el primer día de la semana. Él iba a las sinagogas, y le repito, no solamente para ganarlos para Cristo, sino porque era la costumbre de él. Si no, no se lo permitirían. Pasamos al siguiente ejemplo, versículos 19 y 20 del mismo capítulo, Hechos 18, 19 y 20. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga otra vez discutía con los judíos. ¿Qué día? ¿El día domingo? No, el día Shabbat. Los judíos van el Shabbat a la congregación, a la sinagoga, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Le rogaban a estos judíos que se habían convertido que se quedara. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría está en Egipto. Él era, vea lo que dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y voy a brincar hasta el versículo 24, hasta el versículo 26 para ahorrar tiempo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, o sea, este Apolos estaba hablando en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. En la sinagoga de Alejandría, en Egipto, había judíos, y por supuesto muchos judíos había en Alejandría. Allí fue donde 70 rabinos judíos tradujeron del hebreo y arameo al griego todo lo que es Antiguo Testamento, la famosa Septuaginta, por los 70 judíos. Hechos 19, 8. Estoy enseñando que guardaban el Shabbat, el día de reposo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué día iba en las sinagogas Pablo discutiendo por 3 meses? El día de reposo, hermanos. Los domingos los judíos no lo guardan. Solamente se quedan el primer día de la semana para recoger los diezmos y las ofrendas y se despiden. Pero él está en las sinagogas guardando el Shabbat. Ahora, Jesucristo nos dio una señal de los últimos días, y Jesucristo nos enseña que el día de Shabbat debe ser guardado. Mire cómo lo dice, Mateo 24, 20. Nosotros creemos que está hablando aquí del tiempo de la tribulación. Mateo 24, 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dice que oremos que nuestra huida, o cuando venga la persecución, para los que estén viviendo la tribulación, no sea en invierno porque hace mucho frío, ni en día de reposo. ¿Por qué en día de reposo? Porque ahí los van a agarrar a todos los que están congregados el día de reposo. Jesucristo está enseñando que en el futuro se iba a seguir guardando el día de reposo. Jesucristo no dijo que estaba mal guardar el día de reposo, al contrario, lo haremos en el milenio. Jesucristo simplemente está corroborando lo que yo estoy diciendo. Ahora, se me va acabando el tiempo. Ya vimos las fiestas hebreas, ya vimos el séptimo día, que lo siguen guardando. Vamos a ver que Pablo hizo un voto nazareo o nazareno, y ese voto está en la ley, y si la ley ya fue abolida, tampoco tendría el apóstol Pablo por qué hacer ese voto. Hechos 18:8. Hechos 18:8 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria,
y con él Priscila y Aquila, eran un matrimonio, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Y también encontramos la historia, ya no la voy a leer, pero usted la lee y le voy a dar la cita en Hechos 21 del 20 al 26. Hechos 21 del versículo 20 al 26, allí está donde Pablo había hecho este voto nazareo. En otras palabras, él había prometido al Señor no cortarse el cabello por cierto tiempo, y después cumplido el tiempo, se rapaban. Este voto está en Números 16:8. Usted puede ir a Números 6:18, perdón, Números 6:18, y allí está donde cuál era el reglamento, las reglas para los que le prometían a Dios, hacían este voto nazareo o nazareno. Y esto es parte de la ley de Moisés. Pablo sigue guardando la ley. Y hay muchas citas en el Nuevo Testamento que yo podría seguir y seguir y seguir, pero obviamente me tomaría más minutos. Esto debería ser suficiente. Entonces, para terminar, dice Mateo 5, del 17 al 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Jesucristo no vino para anular la ley y los profetas, la vino para cumplir y para que se siga cumpliendo por nosotros. ¿Por qué nosotros hemos aprendido que ya está anulada? Porque hemos sacado textos fuera de contextos y todo esto ya estaba profetizado por el Señor. Lo leo una vez más por los que no han escuchado mis videos anteriores, aunque ya lo he dicho yo. Daniel 7:25 dice así, hablando de la cuarta bestia, versículo 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta cuarta bestia es Roma, ya expliqué por qué. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, esta bestia que es Roma, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Roma nos ha cambiado, ha tratado de cambiar los tiempos, que es el calendario hebreo, al calendario gregoriano y la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la ley de Moisés. Ha tratado. Pero lo más triste para mí es esto: y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea que este engaño se va a quitar completamente hasta el tiempo de la tribulación, a la mitad de la tribulación, cuando todo Israel será a salvo. Romanos 11:26. Hermanos, Dios nos dice en Apocalipsis 18:4 que salgamos de Babilonia. Usted y yo ya no somos católicos, pero tenemos doctrina católica. Por eso en Apocalipsis 18:4 dice: salí de ella, pueblo mío. Salí de ella. Dios nos está diciendo que salgamos de la teología católica romana. Yo no soy de usted, pero yo estoy saliendo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.